Buenas tardes. Me presento y me presento en la línea de lo que nos comentaba Raúl Martínez al principio, de esta gente afortunada que puede trabajar en la formación profesional, que tuve además la suerte de ser alumno también de la formación profesional y ahora pues trabajar en ella, ¿no? Como decía, en estos nuestros mejores centros del mundo. Bien. Empezamos con este tema, el tema del Big Data, el tema de la analítica de datos, y vamos a ver sobre unos ejemplos cómo lo estamos aplicando en la formación profesional, cómo le estamos sacando partido al análisis de los datos, algo que suena muy grandioso como Big Data y sin embargo, bueno, pues nosotros nos estamos centrando más que en grandes nubes de datos, más en el análisis de los datos, que son lo que en los centros creemos que le podemos sacar un partido muy, muy importante. Por un lado tenemos, ya que en el modelo europeo de la competencia digital, en el área de competencia 1, la información y alfabetización digital, es algo que es muy importante ya el tema de los datos, de la búsqueda, del filtrado de datos, y esto está en la línea de lo que estamos comentando. Bien, por otro lado, cuando me proponían esta propuesta, en otra anterior hablé de este tema de la evaluación selfie y me pedían que comentara algo de este tema que está muy relacionado con lo que vamos a comentar. Y es una autoevaluación que la podemos hacer, está disponible desde la Comisión Europea a nivel de uso de todos los centros y nos puede servir para hacer una evaluación que en muchas ocasiones en los centros nos volvemos locos diseñando nosotros unos formularios, un sistema de autoevaluación, cuando sin embargo, por otro lado, ese sistema lo tenemos ya diseñado y proporciona un informe muy, muy interesante. Bien, este es un poco el resumen que nos da esta autoevaluación. Nos da un informe en el que evaluamos a los líderes de la organización, o sea, equipos directivos, profesorado y alumnado, y nos presentan los resultados en todos los ámbitos de la competencia digital y que puede servir luego para utilizarlo en los centros como modelo y como base para el diseño de los planes de formación en nuestro centro. El acceso a Selfie es gratuito y desde la página de la Comisión Europea Selfie se puede acceder a él. Bien, entramos un poquito ya en el tema del Big Data. Esto lo necesitamos en educación, el Big Data. Bien, pues es un tema que entendemos que lo podemos aplicar en varios aspectos, en dos significativos, en el aula y en la gestión de los centros. Yo ahora en este momento como equipo directivo pues lo estoy utilizando y los ejemplos que pondré muchos van a ser orientados a la gestión, pero también estamos animando a nuestro profesorado a que lo trabajen también a nivel de aula. Bien. En la formación profesional de Euskadi se comenzó ya en el curso 19-20 con un proyecto de análisis de analítica de datos en la formación profesional que tenía un doble objetivo. El primero de ellos, poner en valor los datos del sistema de formación profesional en la toma de decisiones, en la estrategia, en la política, en los proyectos, y un segundo objetivo que era desarrollar la cultura del dato. Entendemos que es algo que es muy importante, la información siempre ha sido importante, se ha dicho incluso que la información es poder y es lo que queremos hacer, conseguir que haya esa cultura del dato para poder obtener información y tomar decisiones relevantes a partir de ello. Bien, le llamamos un poco cultura data-driven, a cultura de centros que estén conducidos en base a los datos, que las tomas de decisiones de los datos estén basadas en la información, no en sentimientos, no en opiniones, no en cosas que tengan menos base. Bien, en base a esto, el proceso es medir, analizar y tomar decisiones en base a esos pasos anteriores. Bien, en este proyecto piloto que comenzamos en el curso pasado participamos 10 centros y trabajamos en distintos ámbitos viendo posibilidades. ¿Podemos sacar al Big Data partido? No le podemos sacar partido, era un poco pues hacer un piloto y ver si esto podía ser interesante para aplicar en los centros de formación profesional. La experiencia se vio como muy positiva y este año pues se han sumado muchos más centros a participar en esta experiencia. Esto es un dashboard que se generó con herramientas Big Data para presentar los resultados de este plan de formación.
Bien, ya durante el curso 2020-21 se ha planificado un programa de actividades mucho más ambicioso. Ahora estamos en este momento, ayer celebrábamos la 12ª sesión de talleres y de formaciones relacionadas con este aspecto, en la que en algunos momentos pues estamos probando aplicaciones, en otros compartiendo experiencias y bueno, pues trabajando de forma colaborativa entre los centros para llegar a ese objetivo de intentar conseguir dar pasos y avanzar en estas herramientas de analítica de datos. Bien, hemos hecho pruebas y hemos estado con personas, hemos visto demostraciones de diferentes empresas o de diferentes aplicaciones para el tratamiento de analítica de datos. Sobre todo, las que hemos visto más sencillas de utilizar y de sacar partido en los centros son Microsoft Power BI y Google Data Studio. Yo me he centrado más sobre todo en Google Data Studio, en sacarle partido, porque veo que es una herramienta sencilla, estamos trabajando con herramientas colaborativas de Google, está perfectamente alineada con todo el Google Cloud y es la que me he dedicado pues, a sacarle un poco de partido en las funciones que me toca a mí. Hay muchas más herramientas, como veis aquí, y bueno, pues con mucha capacidad, con menos. Google Data Studio lo bueno que tiene es que una vez dentro de Google, con la cuenta de Google, abrimos Google Data Studio de manera gratuita y sin ningún otro registro más. Bien, otro aspecto interesante son los datos abiertos, el Open Data. En todas las comunidades autónomas, a nivel nacional, hay muchos portales de datos abiertos que están para eso, para que le saquemos partido y para obtener información relevante a partir de ellos. Veremos algunos ejemplos ahora de estos datos abiertos. Esto es, por ejemplo, un análisis de datos y un dashboard, que es lo que hacemos con estas herramientas, un sistema en el que presentamos nuestros datos de forma sencilla, mejor que en muchas ocasiones lo que podemos mostrarlo con hojas de cálculo, con Excel, y que nos dé una información relevante. De esas tablas que obtenemos de una tabla de Open Data, Euskadi, por ejemplo, hemos bajado estos datos y analizamos la situación de la pandemia en nuestro entorno, cómo va evolucionando, pues para tener datos actualizados en cualquier momento. Esto es un panel ya más relacionado con más cercano. Esto es un panel en el que tenemos los datos de nuestro centro y aquí vemos día a día, hoy 6 de mayo, cómo están, cómo han evolucionado, cuántas personas hemos tenido confinadas, cuántos contagios, cuántos positivos. Comparamos a nivel Euskadi cómo va evolucionando y en función de esto pues también seguramente el número de vacunas que se van poniendo también posiblemente nos afectará los casos que hay en Euskadi, cuántas aulas hay cerradas, pues 0,55%, es un tanto por ciento bajo, cuántas personas hay en las UCI. Bueno, pues tenemos un panel automatizado que no nos cuesta ningún trabajo tenerlo cada día y es un sistema también pues de transparencia hacia las personas que trabajan en nuestro centro, que sepan de primera mano y que tengan la información real de cómo estamos en el centro. Es algo preocupante, lo que más, la salud, y lo tenemos compartido. Otros paneles que hemos conseguido con estas herramientas, todos estos están hechos con Google Data Studio, pues es, por ejemplo, los consumos de los temas que creemos más importantes, por la electricidad, por ejemplo, que va disminuyendo. Sin embargo, hay otros, pues como la taladrina, que consumimos más, lubricante para las máquinas de nuestros talleres. Vemos la justificación, hemos subido el número de alumnos en cursos de trabajadores, desempleados, tiene su sentido. Vemos que en otros, como el papel, como es lógico, pues el descenso es grande, cada vez usamos menos papel. Y bueno, tenemos una información significativa y muy gráfica con estos paneles. Esto es, por ejemplo, una encuesta que se hizo al profesorado para valorar cómo había sido la semana de simulación, de simulacro digital que hicimos a final de año. En caso de que hubiera un confinamiento, pues hicimos una semana de llevar a los alumnos a sus domicilios y trabajar desde los centros y ver cómo funcionábamos en cuanto a herramientas, qué dificultades había por si había que pasar a una situación de confinamiento mayor, y conseguimos pues estos paneles muy gráficos con la información más relevante. Entonces, por ejemplo, análisis de encuestas. Pues hemos pasado una encuesta al profesorado y en los últimos cursos tenemos la valoración del 17 al 20 de cómo son la satisfacción en cada uno de los ítems y la comparativa con los cursos anteriores. Si subimos y bajamos, intentamos que siempre sea a mejor.
Otros temas a partir de datos del Open Data, que son, por ejemplo, tendencias de la evolución demográfica. Los alumnos de 2003-2004 son los que nos llegan, pues vamos a tener unos años en los que todavía va a crecer el número de alumnos por demografía, luego bajará. Bueno, pues análisis del entorno. Estos son los datos, por ejemplo, que vemos en las hojas de cálculo. No se ve nada aquí. Muchos datos es difícil de interpretar y esto mismo, datos de matriculación, lo podemos ver en una hoja de este tipo, en la que tenemos, pues este curso, cuántos alumnos hay, el curso anterior, el anterior, cuántos son chicas, cuántos son chicos, en cada ciclo formativo, poder buscar, bueno, pues una forma mucho más gráfica de ver la información que como la veíamos en las hojas de cálculo. Bien, esto también nos sirve para crear paneles de este tipo en los que podamos tener buscadores de esa misma hoja de cálculo, pues puedo poner aquí el apellido por DNI y buscar a un determinado alumno para saber en qué ciclo está o cuál es su teléfono para llamarle en un caso de necesidad. Bien, más análisis del entorno, por tipo de estudios, cuántos alumnos estudian formación profesional en Euskadi, cuántos bachillerato, cuántos ESO, bueno, pues información que nos puede interesar para el análisis del centro y para hacer prospectiva. En cuanto al entorno laboral, pues lo mismo, ver los datos de forma muy gráfica y graficarlos viendo pues cómo evolucionan en nuestro entorno. Otros aspectos técnicos que pueden estar relacionados y que pues, pueden utilizar como materiales de aula, pues cuál es la potencia instalada en nuestro entorno en energía solar, fotovoltaica, cómo va evolucionando esas instalaciones en cada una de las 3 provincias vascas y su evolución. Esto es, por ejemplo, nuestra página web y aquí hemos puesto un botón para las jornadas de puertas abiertas para que el que quiera venir que se apunte y controlamos aforos y demás. De ese botón nos lleva un formulario, el interesado o la interesada lo rellena y nos devuelve una hoja de datos en la que tenemos la información difícil de ver y difícil de contabilizar. Esto lo llevamos a un dashboard que automático me permite ver en cada momento cuántas personas han apuntado en grado medio, cuántas en grado superior. Muchas de las cosas están en euskera, perdonar, porque los que no seáis de Euskadi está más complicado de leer. Bien, y aquí vemos pues cuántos han apuntado en varios ciclos, cuántos en uno solo y tenemos la información pues muy gráfica. Y con esto ya terminando, por último, tenemos aquí un ámbito en el que queremos trabajar, en lo que es un cuadro de mando integral, algo que en el centro tengamos una serie de controles en los que nos digan pues el centro va bien, el centro va mal y cuáles son los aspectos a medir. Y en eso estamos trabajando en un cuadro interactivo en el que tengamos pues, el equipo directivo, el centro incluso, a disposición por la información de cómo vamos evolucionando en los aspectos más importantes y son en los 5 procesos en los que el centro tiene organizada su información. Bien, no sé cómo vamos de tiempo, creo que si podemos dejar un momento para poder compartir y que podamos hacer alguna pregunta, si os parece de interés. Y creo que se pueden abrir los micrófonos si alguno queréis en algún momento hacer alguna pregunta o por el chat y os respondemos. Para nosotros realmente son unas herramientas que le estamos viendo mucho valor y sobre todo el hecho de poder gestionarlo nosotros, que no es algo que se necesite tener unos conocimientos informáticos muy altos para manejar estas herramientas. Esta en concreto, Google Data Studio, es una herramienta que como decía, pues simplemente con tener una cuenta de Google podemos acceder y empezar a crear estos dashboards y unirlos pues en principio de manera muy sencilla, con hojas de cálculo de Google, pues de manera automática recogemos los datos y es sencillo pues empezar a procesarlos y a mostrarlos pues de esa manera tan gráfica que hemos visto en los ejemplos. Yo os animaría a que os lancéis a ello. Sería motivo de un taller pues ya dedicarle, como pone Javier Simón en el chat, sería motivo ya pues de entrar a hacer un trabajo concreto y desarrollarlo. Pero bueno, la herramienta, no sé si nos queda algo de tiempo mientras
no me digan lo contrario, si queréis pasamos un momento. La herramienta es esta, tecleáis Google Data Studio y si estáis logueados ya con una cuenta de Gmail os dejará entrar y desde esa cuenta, pues por ejemplo, este es uno de los paneles que mostrábamos allí y estos son paneles que tienen el interés pues de que son interactivos, de que aquí por ejemplo pues estamos graficando cuántos alumnos tenemos, alumnos varones y cuántas mujeres. En nuestro centro muy industrial muy poquito, un 6,6%, y aquí si toco sobre este sector, las tablas son interactivas y aquí me está diciendo que este 6,6% pues está compuesto por 6 alumnas que están en el ciclo de programación en la producción y de esa manera pues verlo en los demás. Creo que no se estaba compartiendo pantallas. Bien, ahora sí. Esto sería ya directamente en Google Data Studio y aquí podemos estar viendo directamente la información general del cuadro o también trabajar de forma interactiva y actuar sobre alguno de estos aspectos y aquí nos está mostrando pues de este 6,6% en qué está compuesto. Estas son las alumnas que corresponden a ese 6,6%, en qué ciclos formativos están matriculadas, de qué nacionalidades son, cuántas son en total. Este curso tenemos 34, el curso pasado 39, no hemos crecido, lo contrario. Y podemos hacer pues muchos análisis en función de las necesidades que tengamos y lo interesante pues que esto es sencillo de manipular y sobre todo pues que en un panel de este tipo lo que podemos estar cruzando, ahora estoy en modo de edición que podría estar haciendo cambios, integrando otros controles y demás y aquí lo que podemos hacer es cruzar diferentes hojas de cálculo de manera sencilla. Que podemos incorporar desde aquí, desde añadir datos, en un mismo panel, diferentes hojas de cálculo y estar viendo información de una hoja de cálculo, de otro libro diferente, de diferentes aspectos o de diferentes fuentes. Google Data Studio importa de manera automática datos de estos 19 conectores. Podemos estar haciendo un análisis, por ejemplo, de Google Analytics y trayendo información de cuántas personas están visualizando nuestra página web para hacer un estudio de cuántos nos visitan o de otro tipo de fuentes que ya tiene programadas. Estas 19 fuentes son propias que nos deja incorporar directamente y luego hay 378 partners que permiten incorporar datos de otras fuentes, pues por ejemplo de Twitter o de otras con Supermetrics se pueden incorporar, pero ya son intermediarios que tienen un coste, no es un coste muy alto, pero sí que permite la incorporación de datos y crear paneles en los que puedo hacer analíticas pues de muchos aspectos. Los que hemos prohibido en general son paneles en los que estamos controlando los que a mí me hacen falta como trabajo en la dirección del centro, pero se pueden crear otros, pues por ejemplo, para gestionar el aula, en el que lo preparo a principio de curso y toda la información que me va llegando de los Google Classroom, de las fuentes en las que voy recogiendo la información del alumnado, van apareciendo de manera automática en estos paneles y tengo la información gráfica de cómo va evolucionando mi centro o mi aula. Bien, pues esto sería un poquito. No sé si queréis alguno compartir alguna cuestión, hacer alguna pregunta. Moderadores.